Hay una hermosa presencia en este lugar. Si usted no la siente, pues yo creo que va a tener que ir a la presencia de Dios y arrepentirse, porque yo desde que llegué siento su dulce presencia en este lugar y sé que Dios nos va a sorprender. Amén. Vamos a ir a la palabra. Titulé esta palabra desesperados o fortalecidos. Mira el que está a su lado, ¿qué cara tiene? ¿Desesperado o fortalecido? Mírele la cara, mírele la cara. ¿Desesperado? Ezequiel, capítulo 37. No escucho mi micrófono, por favor. Esto pasa en todas partes. Pasa en mí. Menos mal que tengo un buen cañote, ¿verdad? Ezequiel, capítulo 37. Dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y era aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabrás que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando nosotros leemos esta historia, nos encontramos con un cuadro bastante desolador. Cuando nosotros nos introducimos, vemos que Dios llevó literalmente, no fue una visión, Dios lo llevó al profeta Ezequiel a un valle. Y el valle que Ezequiel contempló estaba lleno de huesos, pero tiene ciertas características. Dice que eran muchísimos, es decir, eran demasiados, y que estaban secos en gran manera, y estaban esparcidos sobre la superficie del campo, sobre la superficie del valle. Es decir, que Dios llevó al profeta
a un lugar desolador, a un lugar de desesperanza, a un lugar de tristeza, de muerte, a un lugar de angustia. Se podría decir un lugar sombrío, un lugar al cual ninguno de nosotros nos gustaría ir, y menos vivir, ¿verdad que no? ¿A cuánto les gustaría vivir en un cementerio? ¿A cuánto les gustaría vivir en el valle de huesos secos? A ninguno nos gustaría vivir en este lugar, un lugar si es posible de evitar. Cuando en Utah los cementerios están a la vía, usted va en el carro y usted ve un parquecito y ahí está el cementerio, pero bien bonito, no son como los nuestros. Pero creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir cerca de ese cementerio, por muy bonito que sea, por muy bonitas las plantas que tenga. Entonces este lugar era un lugar que yo podría decir que no queríamos ni siquiera pasar por ese lugar. Y estos huesos, nos dice la palabra, que representaban a Israel, quienes habían sufrido la derrota ante sus enemigos, quienes habían sido exiliados, quienes habían sido llevados cautivos como esclavos por Babilonia. Estos hombres y estas mujeres eran cautivos, muertos en su fe y sin esperanza en la promesa de que Dios iba a restaurar su nación. El pueblo de Israel había abandonado su fe, se encontraba sin esperanza, ya no confiaban en que Dios cumpliría sus promesas. Llegaron a pensar en que Dios jamás lo iba a hacer volver a la tierra que Él un día dijo que iban a volver. Estaban muertos espiritualmente y sus corazones estaban marchitos, estaban parecidos a este valle de huesos secos. Estando yo de regreso a Venezuela, Dios me hablaba en mi espíritu y me mostraba cómo Venezuela se encuentra con la misma condición de este valle, un valle de huesos secos, donde muchos han perdido la esperanza, muchos han perdido su fe y ven muy lejos la salida de la situación que estamos viviendo como nación. Se sienten oprimidos por un sistema faraónico que día a día cada vez los oprime más y los lleva a sentirse desesperados, cansados, frustrados y angustiados. Dios me hablaba y me decía que Venezuela ha pasado de ser una tierra de gracia a ser un sequedal, un valle de muerte. Y usted dirá, apóstol, pero esas no son buenas noticias. Pero es lo que el Espíritu me mostraba. Mire, es tan fuerte lo que se está moviendo en Venezuela que yo noté el cambio de atmósfera. Inmediatamente pasé a los aires de Venezuela. Inmediatamente entré en los aires venezolanos, sentí el cambio de atmósfera que había en República Dominicana o que había en Utah. Y de inmediato los espíritus que operan en esta nación empezaron a envolverme. Y al día siguiente de haber llegado, me sentía oprimida, me sentía deprimida, me sentía sin propósito. Y allí el Espíritu de Dios habló a mi vida y me trajo esta palabra. Me dijo, Raquel, si te traje a esta nación es porque en tu boca está la autoridad para cambiar un valle de huesos secos en un ejército poderoso. ¿Sabes? Dios me hizo entender a través de esta palabra. Mire, yo tenía otra palabra para hoy, pero desde que pisé, el Espíritu de Dios empezó a hablarme y lo primero que me mostró es que si tú estás en el valle de huesos, o eres el profeta o eres los huesos.
Y yo quiero preguntarte, ¿qué estás? ¿Desesperanzado o fortalecido? No me respondas. Lo primero que yo veo en esta historia es que el Espíritu de Dios, diga conmigo, ¿quién? ¿El diablo me llevó? ¿Quién llevó al profeta? El Espíritu de Dios llevó a Ezequiel a ese lugar. Y en ese lugar, en ese escenario, se encontraban los huesos y el profeta. ¿Aló? ¿Seguimos aquí? Ahora yo te pregunto, ¿que tú eres la voz profética o eres los huesos? ¿Que tú eres el desesperanzado o eres el que está fortalecido por el Señor? Ahora mi pregunta que yo le hice al texto es: ¿para qué Dios llevó a Ezequiel a ese lugar? ¿Para que se deprimiera? ¿Para que llorara? ¿Para que se compadeciera de los huesos? ¿O para que se convirtiera él en un hueso? No, si Dios llevó a Ezequiel a ese lugar es porque él portaba la unción para cambiar la realidad. Ay, yo no sé, usted no me está entendiendo. Él portaba la unción para revertir la situación. Voltea al que está a su lado y dígale con cara de fortalecido: si usted está en Venezuela, no es para que viva quejándose. Ya va, yo lo voy a volver a decir, ya va, yo como que me equivoqué de iglesia. Dígale al que está a su lado: si tú estás en Venezuela, no es para que vivas quejándote, no es para que vivas lamentándote de lo que vives, no es para que te conviertas en un hueso seco, sino ¿para qué? Para que te conviertas en una voz profética. ¡Oh, aleluya! Tengo ganas de predicar. Mire, ¿usted no ha visto la cantidad de gente que se ha ido y se han muerto? Si Dios te dejó en esta nación, o si Dios te trajo a esta nación, es porque tú portas lo necesario para transformar a otros. No, toque al que está a su lado y dígale: tú portas lo necesario para transformar a otros. Tú portas lo necesario. Así que conviértete en la voz profética que muchos necesitan escuchar para salir de su condición. No te conviertas en los huesos secos. Desde que pisé este país, Dios me dio esta palabra. Yo soy obediente. Dios me dijo: Raquel, tienes la autoridad para transformar atmósfera. Tienes la unción, te he depositado la unción para cambiar a otros. Y yo soy obediente. Inmediato llamé a alguien que el Espíritu de Dios me colocó en el corazón. Y pregunté a esa persona: ¿cómo estás? Esa persona había pasado por la cárcel, duró 3 meses presa, ella y su esposo. Y me decía: estoy que subo y que bajo, que subo y que bajo. Y ahí empecé a hablar a su espíritu y empecé a decirle: ¿sabes qué? Si Dios te tiene en este país es porque Él tiene respuesta para tu vida. Y empecé a hablarle, a profetizarle y a profetizarle. Eso fue el día jueves. Y el día viernes, eso fue el día viernes. Y el día sábado, ayer, me escribió un mensaje y me dijo: gracias por sacarme del hoyo donde me encontraba. Te dirá: ¿qué hice yo? Obedecí a la voz de papá. Me dijo: de inmediato mis ventas se activaron. Estaba parado todo. Y el Espíritu de Dios me dijo: así vas a hacer en este lugar. Sabes, yo vine hoy como profeta. No vine como apóstol. Vine con una unción profética para sacarte del estado de desesperanza en que te puedes encontrar. Para llevarte, para que dejes de ser hueso seco y te conviertas en voz profética para otros. Porque lo que está viviendo en Venezuela, lo que estamos viviendo, lo que se está moviendo no es mayor que el que está con nosotros.
Porque dice la Escritura que Él es mayor que todo lo que se levanta en nuestra contra. Fíjese, Dios llevó a Ezequiel. ¿Por qué no llevó a otro? ¿Por qué no llevó a otro profeta? En los tiempos del profeta Ezequiel, Dios levantó a Jeremías, Dios levantó a Isaías, Dios levantó varios profetas. Pero ¿por qué llevó a Ezequiel? Cuando yo descubro qué significa el nombre de Ezequiel, a mí se me cayó así la barbilla. ¿Sabe lo que significa Ezequiel? Fortalecido por Dios. No, yo te lo voy a volver a decir. Fortalecido por Dios. ¿Sabe? Mire lo que dice la Escritura, Ezequiel capítulo 1. Note esto. Aconteció en el año 30 y en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos. ¿Dónde estaba Ezequiel? Ah, no, Ezequiel estaba en el norte. Estaba en el imperio. Ezequiel había sido llevado cautivo a los 11 años y ya tenía 30. ¿Cuál había sido su entorno? Cautividad, esclavitud, opresión. Pero en medio de todo esto, dice la Escritura aquí en Ezequiel 1:1, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mire, no importa dónde tú te encuentres, no importa el lugar de opresión, no importa el entorno que tú vivas, lo importante es que vivas con los cielos abiertos. Lo importante es que tengas visiones de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a fortalecer. Ezequiel fue fortalecido por Dios. Y aun cuando vivió lo mismo que todos vivieron, Ezequiel era una voz profética para el pueblo de Israel. Ezequiel, Dios le dijo: te voy a enviar a un pueblo difícil, pero ellos van a ser difícil, tú vas a ser más difícil que ellos. Ellos te van a poner cara, tú le vas a poner una cara mayor. Porque eso es lo que tiene que pasar con nosotros. Si la circunstancia está difícil, si el diablo se pone como digo yo, si arrecia, arréciese usted más. Si la circunstancia, si la crisis, sabemos que como iglesia hemos vivido situaciones muy difíciles, muerte, que nos acongoja, pero en medio de la cautividad, en medio del dolor, allí está Dios. Eso es lo hermoso que tenemos, allí está Dios. Y eso fue lo que sucedió con Ezequiel. Lo segundo que el Espíritu Santo me dijo es que Dios quiere cambiar esa realidad. ¿Sabes? Dios le hace una pregunta al profeta. Le dice: profeta, ¿vivirán esos huesos secos? Yo me pregunto, ¿sería que Dios no sabía? Mire, esto a mí me ha hecho aprender algo muy específico y concreto. Cuando Dios me hace una pregunta, no está buscando información. Él lo sabe todo. Lo que está haciendo es mostrarme lo que Él quiere hacer y que yo lo crea. ¿Será que Venezuela le quedó grande a Dios? ¿Será que Maduro le quedó grande a Dios? No. No hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay crisis, no hay deuda, no hay nada que le quede grande a nuestro Dios. ¿Sabes? Lo que estaba buscando el Señor con Ezequiel era mostrarle lo que Él quería hacer y que Él lo creyera. Dios lo que está haciendo en este tiempo es levantando guerreros, gente que se atreva a creerle a Dios, gente que diga, aunque el mundo diga lo que diga, aunque mi cuenta hable lo contrario, yo creo en Jehová. Aleluya. Tiene que sacarte de tu entorno y activar tu fe, porque en el valle de huesos se necesita fe. Cuando todo está bien no necesitas la fe. Cuando hay plata en la cuenta, ¿para qué quieres fe?
vas con la tarjeta y pagas, ¿sí o no? Cuando tu matrimonio está chévere, ¿para qué quieres fe? Cuando el ministerio está creciendo, ¿para qué quieres fe? Cuando tu hijo está sano, ¿para qué quieres fe? Pero ¿sabes cuándo la vas a necesitar? En el valle de huesos. Cuando ves todo que está seco. Cuando ves que todo está perdido. Porque yo me imagino la imagen, el escenario. ¿Sabes? Dios le dice a Ezequiel, van a vivir esos huesos. Mire, ¿cuántas veces le han preguntado a usted, ¿iremos a salir de esta? Y usted dice, no sé. Solo Dios sabe. Pero ¿sabe lo que Dios quería hacer con el profeta? Cambiarle la confesión. Seguimos aquí. ¿Será que Dios quiere restaurar a Venezuela? ¿Será que Dios quiere restaurar tu casa? Mire, en estos días hablaba con alguien y me decía, mi vida es un caos. Yo dije, gloria a Dios. Porque estás en el lugar donde Dios todo lo vuelve a poner en orden. Porque estás en el lugar donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Porque el caos es la plataforma para lo que Dios va a hacer. Y yo creo que Venezuela es punta de lanza para un avivamiento. Yo lo creo. Yo no sé si tú no lo crees conmigo, pero yo lo creo. Así que dale un codazo al que está a tu lado y dile, activa tu fe. ¿Sabes? En el corazón de Dios está cambiar la realidad. Pero para el valle de hueso seco, Él necesitaba que Ezequiel tuviera fe. Si Dios no hubiese querido cambiar la realidad, no lleva al profeta. Si Él lo llevó al valle, es porque Él quería cambiar la realidad del valle. Si no, lo deja afuera. ¿Aló? Pero sabes, el profeta necesita creer que él quería hacerlo, porque Dios no puede hacer nada si tú no crees. Dios es todopoderoso, pero Dios estableció que el hombre gobernara en la tierra a través de la fe, la oración. Si nosotros como iglesia no nos paramos en la brecha y nos dejamos envolver por un sistema faraónico, no vamos a poder ver lo que Dios dice que vamos a ver. Ahora, al pueblo de Israel se le había acabado la fe. Yo sé que al venezolano, yo salí ayer por las calles. Es fuerte. Yo el día jueves no quería ni salir de la casa. Sentía temor en mi corazón. La apóstol tan aguerrida, sí, sentía temor. Pero ahí el Espíritu fue cuando me habló, cuando fui a la presencia y empecé a declararle a los aires y empecé a hablarle a la circunstancia, lo que se estaba moviendo en mí, y de inmediato agarré coraje y fuerza. Pero es terrible lo que está sucediendo en las calles, yo lo puedo ver. En el mundo espiritual pareciera que Dios me pasara una radiografía de la gente. Veo muertos vivientes, veo, ¿cómo que se llama? Zombies. Ellos se sentían destruidos, dice el verso 11. Pero el profeta estaba viviendo lo mismo. Así que Dios quería cambiarle. Dios quería inyectarle de su fe. Dios quería mostrarle al profeta que sí era posible hacer lo que él había venido profetizando. Dios no quiere que tú vivas como estás viviendo. ¿Sabes? Él no se ha olvidado de sus promesas. Él es fiel a cada palabra que Él te prometió. Cada palabra que Él habló en tu vida se van a cumplir. Pero necesitas entenderlo, creerlo y caminarlo, accionarlo en fe. Apóstol, ¿por qué usted está en Venezuela? Ayer hablaba con el pastor Amabile y me decía que varios le dijeron, ahora sí es verdad que se quedó el apóstol en Estados Unidos, porque estando allá se aprobó un TPS.
Y muchos empezaron a llamarla a decir, ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad. Pues déjeme decirle que se pelaron, porque todavía el apóstol sigue en Venezuela. ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios me ha dicho, vas a ser protagonista de lo que yo voy a hacer en este país. Y yo sigo creyendo. Y le he dicho, Señor, hasta que no vea lo que me has prometido, no te suelto. No suelto Venezuela. No dejo de declarar sobre estas calles, sobre esta atmósfera, sobre estos aires, que viene la redención, que viene un cambio para nuestro país. Pero tienes que hablar lo que Él te dice. Dios le dice, profetiza sobre los huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Sabe? Yo me estaba imaginando. Imagínense que Dios le diga, te voy a llevar a un púlpito. Te voy a convertir en predicador. Ay, ¿a cuánto nos gusta? Ah, amén. Pero tu púlpito va a ser un cementerio. Eso fue lo que le dijo el Señor. Le dijo, predica a los huesos. Háblale a los huesos. Háblale a lo que está muerto. Dios llevó a Ezequiel a ese lugar de muerte para que él le profetizara. El problema es que Dios está hablando hoy, pero muchos no están escuchando. El problema de la iglesia, cada domingo yo sé que aquí se predica palabra de Dios. Tú escuchas palabra y sales de aquí igual como llegas. O sales por un momento fortalecido, pero llegas a casa y te encuentras con la realidad que no hay agua. Te encuentras con la realidad que no hay gas. Te encuentras con la realidad que se fue la luz. Te encuentras con la realidad que no tienes para comer, o que se necesita mucho dinero para comprar una cesta de comida. Entonces allí todo lo que pasó aquí lo pierdes. ¿Sabes por qué? Porque no estás escuchando en el Espíritu. Porque cuando una palabra penetra en el Espíritu, no hay circunstancia que te mueva, no hay crisis que te detenga, no hay hambre que pueda detener a un hombre y a una mujer de fe, a un hombre que le hable a la alacena y le diga a la cena, hoy te hablo, te multiplicas. Aleluya. Yo no le estoy hablando por hablar, porque muchos dirán, no, pero es fácil para el apóstol. Yo soy una mujer de fe, y como mujer de fe me muevo y veo la mano poderosa de Dios a favor mío a cada momento. ¿Sabes? Cuando Dios habla, cuando los huesos escuchen la palabra de Dios, lo que Dios dijo se hará. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra, te lo vuelvo a decir, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. No, díselo el que está a tu lado, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios no es para motivarte. La palabra de Dios no es para que salgas de aquí, ay. No. La palabra de Dios es para transformarte. Aleluya. Deja de venir para que te motiven. Y ven con un corazón dispuesto para ser transformado. Cánsate de la realidad que estás viviendo y llega a este lugar con una intención. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Dios dijo se cumple. Y dice Génesis, y Dios dijo, sea la luz, y la luz, y todavía sigue existiendo. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Pero me gustó más esta versión. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. Eso lo está diciendo el Señor. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Dónde la estás enviando? Ay, ¿dónde estás enviando la palabra? ¿Estás mandando la palabra a la alacena?
Estás mandando la palabra al trabajo. Estás mandando la palabra sobre tu marido. Estás mandando la palabra sobre tu cuerpo. ¿Dónde estás mandando la palabra? Porque mi Biblia dice que Él prosperará en todos lugares donde yo la envíe. No, eso merece que usted brinque, salte y haga. No, usted está muy quieto. Yo me equivoqué de iglesia. Pastora, me invitaron a otra. Mire, Dios habla las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de Dios. Cada vez que usted dice que ese marido mío no cambia, es que ese mamarracho, cada vez que usted le presta la boca al diablo, ay, es que la crisis, es que no tengo, o me equivoqué de iglesia, es que no hay dinero, apóstol, no hay ventas. Mire, yo veo al impío prosperando. Pregúntese por qué. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y Dios habla las cosas que no son como si fuesen. Empieza a profetizar. Aunque te digan loco. Total, ya nos lo dijeron. ¿No lo somos? Empieza a hablar lo que Dios dice que hable. Préstale la boca a Dios para que Él hable a través de ella. No le prestes la boca al diablo o a la crisis. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te ve a ti, te ve como producto terminado. En la Biblia hay una historia de un joven que estaba escondido por temor a los madianitas. ¿Saben de quién hablo, verdad? Dice la escritura que este hombre estaba escondido ahí en el lagar meciendo el trigo, estaba sirviendo el trigo. Y de pronto se le aparece un ángel y le dice: varón esforzado y valiente. Yo me imagino que Gedeón empezó: ¿es for mí? ¿Conmigo? Sí, contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Dios nos ve como un producto terminado. Dios vio a Gedeón no como un hombre cobarde, sino como un hombre que había peleado con grandes ejércitos. Cuando Dios me vio a mí hace muchos años, no me vio como una mujer fracasada, ni me vio como una viuda, me vio como un apóstol de naciones. Cuando tú empieces a ver a la gente como Dios la ve, habla Jehová. ¿Sabes lo que va a pasar? Tú vas a cambiar tu vocabulario. Cuando tú veas a Venezuela como Dios la ve. Dios ha dicho que Venezuela es punta de lanza para las naciones, para un gran avivamiento. Venezuela lo ha dicho, Dios lo ha dicho sobre Venezuela. Empieza a cambiar y hablar lo que Dios dice que hable. Ahora, el Espíritu Santo me mostró algo. Él me dijo: Raquel, ¿a qué le profetizó el profeta? ¿Al valle o a los huesos? ¿Qué significa eso? Si los huesos son transformados en un ejército, no importa que su situación no cambie. No, yo te lo voy a volver a decir. ¿Quién tiene que cambiar? Nosotros estamos esperando que cambie el marido, el mamarracho. Nosotros estamos esperando que cambie el sector. Nosotros estamos esperando que nos cambien de presidente. Nosotros estamos esperando que nos cambien de trabajo. Nosotros estamos esperando que cambien mis resultados de salud. No, lo que tiene que cambiar eres tú. Porque si tú eres transformado, ojo, ¿en qué se convirtieron estos huesos? En un ejército.
Porque el resultado de una prueba es que tú ya no eres el mismo, es que tú eres un guerrero, es que tú te levantas como un ejército, es que ya hay, aunque pase lo que pase, yo soy un guerrero, yo voy de frente, yo conquisto, yo gano. Aleluya, aleluya. Si tú cambias tu manera de sentir, de hablar y de pensar, el resultado es que lo demás cambia. No, yo quería que el apóstol me dijera que todo va a cambiar. Malas noticias, no va a cambiar todavía. Cambia tú. Cambia tú. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de sentir. Alíñate a la voz profética. Por eso el profeta se paró delante de ellos, y yo hoy vengo como profeta de Dios. Yo vengo hoy como profeta de Dios a pararme delante de ustedes y hablar palabra de Jehová. Y Dios le dice: cuando tú hagas tu parte, yo voy a hacer la mía. ¿Seguimos aquí? Tú profetiza y yo hago lo imposible. A ti no te toca levantar a los huesos, ni llenarle de carne, ni ponerle la piel, ni meterle el espíritu. A ti solamente te toca hablarlo. A ti solamente te toca creerlo. A ti solamente te toca accionarlo. A ti solamente te toca transformar tu vocabulario. A ti solamente te toca lo interno. El resto se ocupa Dios. Tú profetizas y Él se encarga de lo imposible. Él se va a poner la carne, Él va a poner los tendones, Él va a poner la piel y Él va a poner el espíritu. Dios va a poner lo que tenga que poner para cambiar la situación. Pero primero tenemos nosotros que creerlo. Aleluya. Y dice la escritura, ya para finalizar, que cuando el profeta comenzó a hablar, algo pasó en el mundo espiritual. Cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios hablan, algo pasa en el mundo espiritual. Las cosas nos quedan iguales. Cuando el profeta se levantó y comenzó a profetizar, dice que se escuchó un ruido. Ya conmigo, escucho un ruido. Yo no sé usted, pero yo escucho un ruido. Yo escucho un ruido. Algo se está produciendo en el mundo espiritual. Yo no sé, pero yo vengo hoy de parte de Dios a declarar su palabra. Escucho un ruido. Diga conmigo, escucho un ruido. Algo está pasando. Diga, en el mundo espiritual algo está pasando. De pronto el profeta no tenía la suficiente fe. De pronto el profeta decía, bueno, esto es una locura. Pero el profeta dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo voy a confiar. Yo voy a hablar. Yo voy a declarar. Si Él me dice, yo le creo. Si Dios dice, yo lo hago. Y Él se empezó a decirle a los huesos, ¡huesos! Oíd palabra de Jehová. Porque no estaba hablando con boca de hombre. Estaba hablando lo que Dios dijo que profetizara. Ven acá, Marlene. El Espíritu de Dios me muestra que has estado desesperanzada, cansada, agotada y a punto de tirar la... Es más, Dios me dice que hasta has pensado en irte del país. Eso no me lo ha dicho nadie. ¿Es así o no es así? Pero el Espíritu de Dios me dice que hoy profetice sobre tu vida. Necesito aquí al equipo. Y no quiero a nadie allá afuera, aquí todos. Porque hoy les voy a soltar palabra. ¿Sabes? El profeta comenzó en el Espíritu a hablarle a los huesos. Y levantó su voz y le dijo, oíd. Dijo la verdad, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Y sheke terebekenda malaya sotorobokonda. Shelekenda rabasoa. Todo lo que Satanás te robó, todo lo que perdiste, hoy hablo a tu espíritu y le ordeno a que cobre vida. Se levanta la mujer espiritual, porque no estoy hablando de lo económico, estoy hablando del arrojo que perdiste, la fortaleza que perdiste. Shekenemikia sotorobosheya. Shonokotoroboseya. Yo hoy hablo en el espíritu. Todo lo que se ha muerto cobra vida. Aquí hay gente. Ven acá. Tú. Que ha pensado hasta en la muerte a causa de lo que está viviendo la nación. Le han ofrecido planes todos raros y han transado, me dice el Señor. Puedo ver que estás en un valle de huesos. Puedo ver desesperanza, como que si no tuviera salida. Es más, viniste a la iglesia como una opción. Alguien te invitó y dijiste: ya no tengo más salida, no hay qué hacer, no hay qué hacer con mi vida, ¿a dónde voy? Pero yo vengo hoy como profeta del Dios Altísimo. En el mundo espiritual yo estoy hablando a tu espíritu y estoy despertando a los huesos secos que cobren vida. Y yo sé que algo está produciéndose dentro de ti, hay un ruido. Hay un ruido dentro de ti. Porque el Espíritu de Dios te dice: a partir de este tiempo, yo marco un antes y un después. Y veo el número 7. Yo veo un número 7 sobre ti, así bien grandote. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. El mes de julio. El Señor me muestra el mes de julio como un evento importante. ¿Qué pasa en el mes de julio? En el mes de julio, Dios va a hacer algo en tu vida. Puedo ver una puerta muy grande que se está abriendo. El Señor te dice que lo que perdiste, lo que se fue, lo que te abandonó, Él lo traerá de vuelta. Él restituirá todo lo que perdiste. Espíritu Santo, produce en ella ahora un ruido en su interior, un ruido en su vida, Señor, porque hasta ahora lo que ha vivido no es el evangelio, Señor. Hasta ahora lo que ha conocido no es el reino. Empieza a producir en ella ahora un cambio de realidad. En el nombre poderoso de Jesús. Sopla, Espíritu de Dios. Cuando el profeta comenzó a profetizar, se escuchó un ruido. Pareciera que un ruido no hace nada. Pero en el mundo espiritual, todo comienza así, con un ruido en nuestro interior, con un ruido en nuestra vida y en nuestro corazón. De pronto hubo un temblor. Yo me imagino esa escena. Dice que de pronto los huesos, imagínense la imagen y véase usted allí. Los huesos empezaron a hacer así. Se juntaron todos. De pronto comenzó a salirle el tendón. La carne se colocó sobre ellos. Y vino la piel. Pero dice la Escritura que no tenían el espíritu. Sin espíritu no tenemos vida.
Sin el Espíritu de Dios en nosotros no tenemos vida. Y Dios le dijo al profeta, profetiza. Profetiza. Elio, ven acá. Yo quiero profetizar sobre tu vida. Levanta tus manos. Yo hoy profetizo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo viene sobre ti y te llena de tal manera que recobras vida en el Espíritu, vida en el Espíritu. Hoy hablo al hombre espiritual, al hombre que se siente derrotado y angustiado, al hombre que ha dicho no puedo más, quiero tirar la toalla. Hoy le hablo a ese